este vídeo vamos a terminar el catabolismo aerobio. Vamos a hablar de la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones es un proceso que, como ya sabéis, tiene lugar en la mitocondria. Concretamente, en las crestas mitocondriales. Es decir, aquí, justo en estas crestas mitocondriales, es donde tiene lugar todo el proceso que vamos a ver a continuación. Así que vamos a centrarnos en la pizarra y ampliamos esta parte. Este proceso que tiene lugar en las crestas se llama fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Pues porque se fosforila el ADP, es decir, se le añade fosfato al ADP para formar ATP, y esto se va a conseguir reduciendo unos compuestos que se vuelven a oxidar, reducen a otros y vuelven a oxidar, y así sucesivamente. Este proceso lo van a realizar unas partículas que en realidad son complejos enzimáticos y que ya conocemos que son las partículas F, partículas de Fernández-Morán. Estas partículas tienen actividad ATP sintasa. Sintasa, ¿por qué? Pues porque la sintasa, recordad que eran enzimas que unían moléculas sin gasto de ATP. Esta une un fosfato al ADP, pero no gasta ATP, lo produce. Además, pensad que una ATP sintetasa sería una enzima sin sentido, porque sería una enzima que fabricaría ATP consumiendo ADP, pero no tiene sentido. Bien, pues la ATP sintasa va a unirle un fosfato inorgánico a una molécula de ADP y va a formar ATP. Pero claro, no puede hacerlo sola, porque si lo pudiera hacer sola, estaría continuamente haciéndolo. Para eso necesita la ayuda de otras 4 complejos enzimáticos, que son la NADH ubiquinona óxido reductasa, o complejo 1, que es el nombre corto, la succinato deshidrogenasa, recordad, es una enzima del ciclo de Krebs, este es el complejo 2, la ubiquinona citocromo C óxido reductasa, o complejo 3, y la citocromo C oxidasa, o complejo 4. Empezamos el proceso con una molécula de NADH que se oxida y cede 2 electrones y un protón. Los 2 electrones los coge el complejo 1, que se reduce, y atraídos por estos 2 electrones, 4 protones de los que están en el estroma mitocondrial pasan al espacio intermembrana. Ahora el complejo 1 se oxida y le cede los electrones al complejo 3, que se reduce, y al reducirse el complejo 3, otros 4 protones del estroma pasan al espacio intermembrana. El complejo 3 se oxida y le cede los electrones al complejo 4, que se reduce. Al reducirse el complejo 4, 2 protones del estroma pasan también al espacio intermembrana. Y ahora es cuando hace falta el oxígeno en la respiración, porque el complejo 4 le va a ceder los electrones a una molécula de oxígeno, que se va a romper, y uno de los átomos va a tomar esos 2 electrones y 2 protones y va a formar una molécula de agua. Son otros 2 protones que desaparecen del estroma. El átomo de oxígeno que queda se reducirá con el siguiente NADH. Con esto pues se ha creado un desequilibrio de 12 protones. Los 10 que pasan del estroma al espacio intermembrana y los 2 que desaparecen del estroma al formarse el agua. Bueno, ¿y el complejo 2? ¿Qué ha pasado con él? Que todavía no ha participado en nada. Pues el complejo 2 va a actuar cuando el poder reductor lo traiga una molécula de FADH2. El FADH2 se va a oxidar y va a ceder 2 electrones y 2 protones. Los 2 electrones los toma el complejo 2, que se reduce. Pero el complejo 2 no transfiere protones al espacio intermembrana. Se oxida y le cede los electrones al complejo 3. Y a partir de aquí ya todo es igual que con el NADH.
En este caso el desequilibrio es solamente de 8 protones. Los 6 que pasan del estroma al espacio intermembrana y los 2 que desaparecen del estroma al formarse el agua. Al haber más protones en el espacio intermembrana, su pH es más bajo y su potencial eléctrico es positivo, mientras que en el estroma el pH es más alto y el potencial eléctrico es negativo. Se ha creado un doble desequilibrio, un desequilibrio químico por el pH y un desequilibrio eléctrico por el potencial. Y a la naturaleza los desequilibrios no le gustan mucho. Así que todos esos protones van a querer volver al estroma. Pero no pueden porque los complejos permiten el paso en un sentido, pero no en el sentido contrario. El único sitio por donde pueden pasar es atravesando la partícula F. Y una corriente de protones a través de la partícula F no es más que una corriente eléctrica. Y como sabemos, eso es energía. Pues esta energía la va a aprovechar la partícula F para fabricar ATP. Así, por cada molécula de NADH se fabrican 3 moléculas de ATP. Y por cada molécula de FADH2 se fabrican 2 moléculas de ATP. Y el balance global de la cadena respiratoria es que un NAD más un protón más medio oxígeno con 3 ATP y 3 fosfatos inorgánicos producen un NAD más, una molécula de agua y 3 moléculas de ATP. Y un FADH2 con medio molécula de oxígeno y 2 ATP y 2 fosfatos nos va a dar un FAD, una molécula de agua y 2 ATP. Nos fijamos entonces en lo que es el balance energético, está claro que por cada NAD que entra en la cadena respiratoria se van a producir 3 ATP y por cada FADH2 se van a producir 2 ATP. Entonces, si hacemos un recuento de cuántos NAD, FAD se van produciendo en cada uno de los procesos catabólicos que hemos visto antes, pues podremos averiguar cuántos ATP vamos a obtener. Eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo.